La tregua entre Israel y Hamás llegó a su fin de manera inesperada el martes 18 de marzo por la madrugada, cuando el ejército israelí inició sorpresivamente nuevos bombardeos en Gaza tras 2 meses de alto el fuego. El inicio de los ataques sucedió en plena negociación de la segunda fase de la tregua y durante el Ramadán, mes sagrado musulmán. Las autoridades de la Franja de Gaza informaron que esos primeros bombardeos dejaron unos 400 muertos, entre ellos 130 niños, según especificó UNICEF. Los ataques continuaron en la semana y las víctimas crecen. Unfortunately, we are witnessing a situation in which we had an intolerable level of suffering for the Palestinian people with the air raids that killed hundreds of people. 2 semanas antes, Israel había suspendido el ingreso de camiones con ayuda humanitaria al territorio palestino, donde viven 2 millones de personas. El primer ministro Benjamín Netanyahu justificó la ofensiva al señalar que Hamás rechazó liberar más rehenes israelíes tal como se había pactado al comienzo de la tregua en enero. Y aseguró que el ataque se irá incrementando progresivamente. מכאן ואילך, ישראל תפעל נגד החמאס בעוצמה הולכת וגוברת. ומכאן ואילך, משא ומתן יתנהל רק תחת אש. החמאס כבר הרגיש ביממה האחרונה את נחת זרוענו, ואני רוצה להבטיח לכם, אני רוצה להבטיח לו, זו רק ההתחלה. La decisión fue avalada por la Casa Blanca, mientras que la Unión Europea pidió a Israel que permita el retorno de la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza y que ponga fin a las operaciones militares. Sin embargo, y debido a las diferencias internas entre los países del bloque, no condenó explícitamente los nuevos bombardeos. This situation, let's not forget, is completely the fault of Hamas when they launched that brutal attack on Israel on October 7th. And the president has made it very clear that he wants all of those hostages to come home, and he fully supports Israel and the IDF and the actions that they've taken in recent days. La tregua había comenzado el 19 de enero tras más de un año de negociaciones con Estados Unidos, Egipto y Qatar como intermediarios. Durante la primera fase, Hamás entregó 25 rehenes vivos y los cuerpos de 8 muertos. A cambio, Israel entregó unos 2.000 presos palestinos y permitió el ingreso diario de camiones con alimentos, medicamentos, combustible y electricidad. Una vez terminada la primera fase, el acuerdo establecía que el alto el fuego se mantendría mientras se continuaban con las negociaciones de la segunda instancia. Israel presionó por la liberación de la mitad de los restantes rehenes, aunque sin anunciar más liberaciones de palestinos. Para ello, impidió el ingreso de la ayuda humanitaria y amenazó con retomar las hostilidades que finalmente llegaron esta semana. על החמאס להבין שכללי המשחק השתנו, ואם לא ישחרר מיידית את כל החטופות והחטופים, שערי הגיהנום ייפתחו, והוא ימצא מולו את כל עוצמת צה"ל באוויר, בים וביבשה, עד לחיסולו המוחלט. לא נפסיק להילחם עד להחזרת כל החטופים הביתה והסרת כל איום מעל תושבי הדרום. Hamás rechazó la propuesta y denunció que Israel estaba violando el acuerdo existente. La nueva ofensiva de Israel contó con el apoyo de la Casa Blanca, quien también hizo una advertencia en toda la región. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Brian Hughes, declaró que Hamás eligió la guerra. Previo a ello, Estados Unidos lanzó nuevos ataques aéreos contra los Hutis en Yemen, que responde a las directivas de Irán. La ofensiva continuó tras el inicio de las hostilidades en Gaza. El presidente norteamericano Donald Trump amenazó a Irán con ampliar el conflicto. The Houthis can determine when this ends. And until then, the campaign will be unrelenting until we, one, protect our homeland, and two, open up the shipping lanes there, so make sure that we have freedom of maneuver in that area. La región vuelve a caldearse y también podría afectar al alto el fuego alcanzado en noviembre entre Israel y Hezbollah en la frontera con el Líbano. Mientras tanto, familiares de los rehenes israelíes expresaron su preocupación por el fin de la tregua que pone en peligro la liberación de unos 59 cautivos desde el 7 de octubre de 2023, de los cuales 24 siguen vivos. I believe
that the role of the UN is to do everything to convince the parties and to have the international community pressing for three essential aspects. First, for the ceasefire to be fully respected. Second, for humanitarian aid to have access to Gaza in an unimpeded way. And third, for the unconditional release of hostages. Pero la presión interna en el gobierno de Netanyahu pudo más. Con el fin de la tregua, el primer ministro se asegura el apoyo de sus aliados conservadores y de extrema derecha que habían amenazado con retirárselos si continuaba con el alto el fuego. ¿Qué puede pasar ahora? Con un nuevo actor más agresivo, Donald Trump, al frente de Estados Unidos. La tensión en la región agrava la crisis humanitaria y aleja la posibilidad de un fin negociado de las hostilidades en Medio Oriente. Una guerra sin fin. Tenemos una entrevista desde Israel para analizar esta cuestión en la Franja de Gaza. Félix Taylor, la ficha de nuestro entrevistado. A ver. Exactamente, Pablo. Nuestro primer entrevistado es Joel Schwartz. Él es historiador, sociólogo y docente con doble nacionalidad, argentino e israelí. Es especialista en historia conceptual e historia de la violencia política en el siglo XX. Formado en la Universidad Hebrea de Jerusalén, reside en Israel desde 1990 y además es analista político con participación en varios medios de comunicación. Joel, bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por estos minutos. El placer de siempre. Hola Pablo, hola Leticia, un gusto saludarlos. Igualmente, recién seguramente estaba escuchando este informe especial que elaboramos con la producción de Televisión Pública Noticias Internacional y finalizamos el informe hablando de una tregua que ya forma parte del pasado, pero la pregunta es, ¿qué es lo que viene ahora? ¿Y qué es lo que viene, Joel, ahora? Mira, estamos en un momento que si uno separa los discursos de lo que sucede en el terreno, cosa que es muy difícil, todo parece indicar que en paralelo a la reanudación de las hostilidades, sigue habiendo algún tipo de negociación bajo la mesa. De hecho, Hamás lo dice abiertamente, que ellos continúan negociando y si continúan negociando quiere decir que del otro lado hay algún tipo de interlocutor. Por lo tanto, las negociaciones de alguna manera continúan, pero continúan bajo fuego. Como bien lo decían en el informe, este bajo fuego tiene más que ver con una cuestión interna del gobierno de Israel y con la necesidad del primer ministro Netanyahu de asegurarse su frente interno y de reforzar su coalición y lo que él llama sus aliados naturales, que con la posibilidad de que algún tipo de acción militar pueda mejorar o cambiar la posición de Israel o el punto en el que la guerra está. Yo tengo la sospecha, el temor de que vamos a entrar en un periodo bastante largo de una especie de guerra de desgaste en la cual va a haber entradas y salidas, retiradas parciales y ataques parciales, y vamos a permanecer en esa situación, esa especie de limbo por bastante tiempo, lo cual es terrible para las dos sociedades, ¿sí? Es terrible para la sociedad israelí porque no se resuelve la cuestión de los secuestrados, porque las comunidades del sur vuelven a estar bajo amenaza de bombardeos, y por supuesto que también es terrible para la sociedad árabe en la Franja de Gaza, que no ve ninguna perspectiva de salida, de reconstrucción, y sigue estando nuevamente bajo la amenaza de los bombardeos israelíes permanentes. Pero al mismo tiempo sigue siendo bueno para los dos actores, o sea, Hamás sigue siendo el único actor palestino que actúa sobre el terreno, sin permitir y sin dejar la entrada a ningún otro tipo de actor palestino o árabe que pueda actuar en la Franja de Gaza, y el gobierno de Netanyahu continúa fortaleciéndose.
Joel, preguntarte un poco, bueno, lo planteabas en modo de lo que pasa internamente en el gobierno de Netanyahu, pero al menos en lo público. Sabíamos que la fase 2 iba a ser más complicada, pero en lo público, tanto desde Hamás como de Israel, ¿cuál dirías que es el tema que no logran avanzar, negociar? Esto, al menos públicamente, que lo pongan en esos términos. Y preguntarte si esto que consideras esta fase que se entra de la reanudación de los ataques puede llevar a la anexión de parte de Gaza, que fue el planteo que hicieron incluso hoy desde el propio gobierno del premier israelí. Creo que la fase 2 claramente era un problema para ambas dirigencias por el hecho de que la fase 2 implicaba el final de la guerra. O sea, Israel no está dispuesto, o por lo menos el presente gobierno israelí, no está dispuesto a una retirada total de la Franja de Gaza, que era básicamente lo que se exigía en la fase 2, mientras que Hamás no está dispuesto a negociar algo que sea menos que eso, ¿sí? No está dispuesto a algo que sea menos que una retirada total de Israel. Creo que en el medio hubo como algunas por parte de los negociadores, ¿sí? De Egipto, de Qatar y de Estados Unidos, hubo como algunas propuestas intermedias, pero no pudieron con la intransigencia en este tema, que es un tema bastante central. Por lo tanto, creo que ahí es donde empieza, digamos, donde empieza y termina la posibilidad de una negociación. Desde el punto de vista militar, y acá hay otra vez, tiene que ver otra vez con las tensiones internas de las cuales me imagino que ustedes ya habrán hablado en algún momento. Desde el punto de vista militar, las fuerzas de seguridad de Israel estaban dispuestas a ir a la fase 2 y decían que desde el punto de vista, digamos, profesional, tienen herramientas para controlar que no pase más armamento o infraestructura que sirva para la construcción de armamento, aunque no estén físicamente, por ejemplo, en la frontera entre Israel y Egipto, perdón, en la frontera entre Gaza y Egipto, que era uno de los puntos, sigue siendo uno de los puntos centrales de conflicto desde el punto de vista militar. O sea, las fuerzas de seguridad de Israel estaban dispuestas a ir a la fase 2. Desde el punto de vista político, especialmente los sectores maximalistas dentro del gobierno, que constituyen de alguna manera la mayoría, no están dispuestos a eso porque continúan con la fantasía, con Trump en el gobierno, no sé si es una fantasía, de que van a poder anexar y repoblar, recolonizar una parte de la Franja de Gaza. Hoy en día esto se está planteando en términos de amenaza. Cuando comenzó la guerra, los primeros meses de la guerra, Netanyahu lo había rechazado de plano, habría dicho, esto no está de ninguna manera no está siendo contemplado. Claro. Y no se está planificando, pero de pronto apareció Trump con una serie de fantasías acerca de vaciar la Franja de Gaza y reconstruirla, que de alguna manera habilitan a los sectores maximalistas dentro del gobierno de Israel y de algunos sectores de la política israelí a pensar que el cielo es el límite o que, bueno, la Franja de Gaza entonces, es con la llegada de territorio Donald Trump, recolonizable. Perdón, Joel, decís Sí. entonces que con la llegada de Donald Trump esto es posible, digamos, que el gobierno de Netanyahu intente avanzar en parte de la anexión de la Franja de Gaza. Mira, yo no sé si es posible, porque como todo lo que dice Trump se puede interpretar de 2 o 3 maneras diferentes y de hecho sus voceros salen inmediatamente a aclarar y a ponerle paños fríos o a derivarlo o a interpretarlo de una forma un poco diferente de lo que la mayoría entendimos. Entonces yo no sé si en la práctica esto es posible. Yo no sé si realmente Trump está habilitando esto. Y de hecho, algunos de sus voceros han salido a decir que no se entendió bien lo que quiso decir, pero dentro de la política israelí hay quienes están esperando unas declaraciones de este tipo como para justificar o confirmar aquello que tienen pensado desde un principio. O sea, también antes de que Trump lo dijera, ya había habido acá en sectores afines al gobierno encuentros e inclusive congresos para planificar la repoblación de la Franja de Gaza por parte de colonos judíos. Esa planificación existe, esa planificación está presente y tiene hoy en día, después de las declaraciones de Trump del último mes, más legitimidad dentro de la política israelí de la que tenía
2 o 3 meses atrás. Joel, bueno, vos estás describiendo muy bien posibles negociaciones que estarían llevando a cabo, la posición del gobierno israelí en cuanto a la situación de la Franja de Gaza. Eso por un lado, pero en forma paralela, ¿qué estás observando vos en la mayoría del ciudadano a pie israelí? ¿Cómo está viviendo esta tregua que ya forma parte del pasado con otra situación muy diferente? Mira, yo creo que la mayor parte de la sociedad israelí está viviendo una situación de, en el menor de los casos, hastío, después de 1 año y medio de guerra, Claro. una guerra que ya empieza a afectar no solamente en términos humanos, de pérdida de vidas y de heridos y de toda la tragedia alrededor del irresuelto tema de los rehenes, sino también empieza a afectar también la sociedad, empieza también a afectar la economía, empieza también a afectar al bolsillo de los israelíes de a pie, y una sensación muy grande. O sea, hoy en día todas las encuestas, inclusive de aquellos que apoyan al gobierno, señalan que la reanudación de la guerra obedece a intereses que nada tienen que ver con la cuestión militar. O sea, las encuestas de opinión... Claro. Aún aquellos que apoyan al gobierno entienden que la reanudación de la guerra y en general las decisiones que Netanyahu están tomando tienen más que ver con el fortalecimiento de su coalición, con el no asumir ningún tipo de responsabilidad por los sucesos del 7 de octubre del 2023 y con preservar lo más posible su permanencia en el poder. O sea, y esto inclusive muchos de los que apoyan al gobierno, llamémoslo objetivamente porque no ven una alternativa mejor, básicamente están de acuerdo con estas premisas. Claro. Si hoy en día hubiera elecciones, A ver. esta coalición de gobierno no tiene ninguna posibilidad de permanecer en el poder. Y esto lo dicen todas las encuestas, inclusive las encuestas de los medios afines al gobierno. Creo que esa es la llave para entender muchas de las cuestiones que están pasando. Joel, ¿cómo influye la decisión que intentó, porque entiendo que la Corte lo frenó, de echar al jefe de inteligencia, Netanyahu, hoy en Israel, que lo estaba investigando justamente, entiendo que por lo que ya se conoce como el Qatar Gate? ¿Cómo crees que influye y en ese contexto si están previstas más marchas de las que hemos visto esta semana? Sobre todo entiendo que por los secuestrados y familiares de los secuestrados, pero también quienes plantean un poco esto que mencionabas recién, ¿no? Que responde más a una cuestión interna o política más que a la guerra en sí. Sí, bueno, de hecho creo que una buena parte de las manifestaciones que ha habido esta semana, especialmente en las últimas 48 horas, tienen que ver justamente con la sensación de cientos de miles de israelíes de que el gobierno está instrumentalizando la guerra y está instrumentalizando de alguna manera el reparto de culpas del 7 de octubre del 2023, del desastre, que indudablemente fue un desastre y una negligencia por parte también del jefe de inteligencia, para liberarse de rivales políticos o de aquellos que eventualmente podrían llegar a ensuciarlos o, como bien decías vos, aunque sea investigarlos. O sea, este hombre que fue despedido por el gobierno y que la Corte Suprema ha declarado que es inconstitucional despedirlo en este momento, a pesar de que el gobierno sí tiene la potestad para despedir al jefe de inteligencia, pero en este momento de que el jefe de inteligencia está investigando justamente al primer ministro, Claro. hay una cuestión de conflicto de intereses que estaría impidiendo que el gobierno lo haga. No cabe duda que el jefe de inteligencia en una situación, digamos, normal, tendría que haber presentado su renuncia y entregado las llaves, como igual que el jefe del ejército, igual que todos los altos mandos de las organizaciones de seguridad después de un desastre como el del 7 de octubre del 23. El tema es que también lo tendría que haber hecho la plana mayor del gobierno. Y la sensación que tenemos muchos israelíes, te diría que la mayoría, es que todo lo que se está haciendo es para culpar a todo el mundo menos a la plana mayor del gobierno y concretamente a Netanyahu, que de alguna manera es el autor intelectual de una concepción que decía que jamás estaba disuadido de cualquier acción militar en contra de Israel. Y desde esa perspectiva, por supuesto que hay mucho enojo, por supuesto que hay mucha bronca y por supuesto que hay mucha sospecha acerca de cuáles son digamos, los intereses que están por detrás de esta decisión de
despedir al jefe de inteligencia. Manifestaciones va a seguir habiendo. Yo creo que el gobierno ha retomado con todo la idea de una reforma judicial, que era un golpe judicial, como preferimos llamarlo algunos. Creo que lo ha retomado con mucha fuerza en estas últimas semanas y creo que las calles van a ser nuevamente tomadas por la protesta y como entiendo que ustedes también lo están viviendo en Argentina, hay una agudización también de la represión policial muy grande con relación a esto, que tiene que ver también con el reingreso de un ministro de la ultraderecha como el ministro encargado de la policía, hablo de Itamar Ben-Gvir, el ex y actual ministro de Seguridad Nacional encargado de la policía. Bien, Joel, muchas gracias, el placer de siempre. Gracias por estos minutos. Gracias a ustedes. Ahora seguimos recorriendo el mundo, más noticias en este resumen. Nuevo diálogo entre Trump y Xi Jinping. El presidente de Estados Unidos y su homólogo chino planean conversar sobre aranceles posiblemente la semana entrante. Estados Unidos impuso nuevos impuestos a los productos chinos y amenaza con aplicar muchos más a principios de abril. Choques entre policías y estudiantes en Turquía. Los efectivos de seguridad impidieron por la fuerza una manifestación en Esmirna, la tercera ciudad de ese país, contra la reciente detención del alcalde de Estambul, considerado el principal rival político del presidente Recep Tayyip Erdogan. Hay heridos y detenidos. La desaparición de los glaciares se acelera. La ONU advirtió sobre las consecuencias del calentamiento global, lo que amenaza con una avalancha de problemas en economías, ecosistemas y poblaciones. Además, estiman que la mayoría de los glaciares no podrán llegar al final del siglo en zonas como Europa, Norteamérica, el Cáucaso o Nueva Zelanda. La decisión es de hace muy pocos minutos, tiene que ver con una decisión adoptada por el gobierno de los Estados Unidos, el gobierno de Donald Trump, que a partir de ahora le prohíbe el ingreso a los Estados Unidos a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y al exministro de Planificación Federal, Julio De Vito. Allí el argumento es porque ambos están comprometidos en hechos de corrupción. También esta medida se extiende a los hijos de ambos. Allí está el documento del Departamento de Estado de los Estados Unidos, justamente comunicando esta decisión del gobierno de Donald Trump.